estos temblores, este temblor y fuera de eso, pues qué los causa, cuál es su clasificación, está con nosotros un invitado muy especial para hablar precisamente sobre este tema y es Carlos Fernando Lozano Lozano, magíster en geofísica y experto en movimientos telúricos, a quien saludamos con los muy buenos días y bienvenido a la UD Estéreo, ingeniero. Días a todos y espero se encuentren muy bien. Muchísimas gracias, sí señor, estamos bien, pues después del susto, pero muy bien. Empecemos a entender un poco este temblor de hoy. Este temblor fue muy fuerte, pero lo que reportan las autoridades es que no hubo daños. ¿Esto por qué fue? Mira, el sismo de hoy ocurre en una zona que se conoce como el nido sísmico de Bucaramanga, ¿cierto? Es una concentración de eventos sísmicos muy, en una, digamos, en una zona muy reducida, que ocurren en profundidades entre 130 a 160 kilómetros, como el sismo pues, de esta madrugada. Entonces, en esta concentración de eventos sísmicos ocurren entre 12 y 20 eventos sísmicos por día, de los cuales la mayor parte pues son de baja magnitud. Sí, digamos que de igual manera el sismo de hoy pues no es un sismo anormal, digamos es un sismo típico que se puede presentar en esta zona. De hecho ya en el 2015 pues y en años anteriores han ocurrido eventos sísmicos inclusive de magnitud mayor a 6, el del 2015, el del 10, justo el 10 de marzo de 2015 pues fue de magnitud 6.4, se sintió prácticamente pues en todo el país. El sismo de hoy, pues sí se sintió también ampliamente, pero no como este sismo del 2015. Entonces, dada, digamos, esa profundidad a la que ocurre este evento sísmico, las ondas sísmicas básicamente se atenúan, disminuyen su energía, y cuando estas ondas ya llegan a la superficie, pues llegan un poco reducidas en su energía, lo que hace que el movimiento sísmico pues no sea tan fuerte, ¿cierto? O sea, pues se percibe fuerte por las personas, obviamente, pero no es un nivel de movimiento que sea capaz de causar daños en edificaciones. De pronto puede causar algunos daños menores en viviendas que no tienen una construcción sismo resistente o no tienen una estructura sismo resistente. Pero en general, digamos que en este caso, pues dada la profundidad que tuvo el evento, pues no se tienen estos niveles tan grandes digamos, en términos, por ejemplo, de la aceleración del suelo, que es básicamente lo que medimos nosotros en el monitoreo sísmico. Entonces, digamos, por la profundidad. Si este sismo hubiese sido tal vez un poco más superficial, sí, que también se puede dar porque pues, en el departamento de Santander hay fallas geológicas que pueden generar sismos superficiales, pues ya el nivel de movimiento va a ser más grande, porque pues, las ondas sísmicas van a tener una menor distancia para alcanzar la superficie, van a estar más rápido, digamos, van a llegar más rápido a los poblados, pues si están cercanos a la zona del epicentro. Entonces, en este caso, pues ya si el sismo fuese un poco más superficial en los primeros 30 kilómetros de profundidad, pues se podrían tener unos niveles más fuertes. Entonces, digamos que en este caso específico para este sismo, es la profundidad del factor que hace que las ondas sísmicas o que el nivel de movimiento generado por estas ondas sísmicas pues no sea tan fuerte como para causar daños en edificaciones. A propósito, pues es una pregunta muy de lógica, pero es bueno recordarla para tenerla como muy clara y más hoy que el temblor es el tema del día. Eh, ¿Qué generan los sismos? ¿Cuáles son las causas? Porque usted nos habla de una falla geológica y cuáles son esos motivos que generan los sismos. Y más que todo, los sismos allí en la Mesa de los Santos, que es muy particular, como usted dice. Discúlpame, ¿me puedes repetir? Es que entró aquí una llamada al teléfono. No te Tranquilo, pude no, escuchar, perdón, no hay discúlpame. problema, ingeniero. Hablando que, pues hay una pregunta que es muy lógica, pero vale la pena recordarla, es Sí. ¿qué es lo que genera los sismos? ¿Cuál es el factor? Usted nos habla de una falla geológica y también el por qué allí en la Mesa de los Santos es el nido sísmico, digamos que del país. Bueno, mira, en el caso de los eventos sísmicos se pueden causar o se pueden tener origen de diferentes formas. ¿Sí? Digamos que el más conocido es lo que nosotros tenemos como los sismos tectónicos. Entonces, cuando hablamos de sismos tectónicos, son sismos que se generan en los contactos de placas tectónicas o en fallas geológicas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nuestro país en la costa pacífica tiene una zona de contacto de placas entre la placa de Nazca y la placa suramericana. Entonces aquí, digamos, vamos a tener que una placa está entrando, la placa de Nazca entra por debajo de la placa suramericana,
y podemos tener los eventos, allí podemos tener los eventos sísmicos de mayor magnitud que se pueden registrar en el país. ¿Sí? O sea, en general en estas zonas de subducción que se llaman, digamos, estos límites de placa tectónica, es donde se generan estos sismos de mayor magnitud, lo que conocemos como, digamos, esta zona del Pacífico que se conoce como el Anillo de Fuego, ¿cierto? Corresponde a unas zonas de subducción que están en todo la parte del Pacífico a nivel mundial y Colombia pues forma parte de ella. Ahora, si hablamos de fallas geológicas, entonces tenemos que las fallas geológicas se pueden mover, digamos, un plano de falla con respecto al otro en este sentido, o se puede montar por encima del otro lado, del otro bloque de la falla, o del otro bloque opuesto que está en la falla, o puede bajar. Digamos que todo eso va a depender del ambiente que tenemos tectónico, digamos, por decirlo así, en las zonas de contacto de placas tectónicas que en nuestro país básicamente vamos a tener fallamientos que llamamos nosotros de rumbo. Ingeniero, Bueno, se quedó allí congelado. O Sí, fallamientos de tipo inverso. ya lo tenemos. ya lo tenemos. Vamos a tener Sí, posibilidad de sismos superficiales. Discúlpame, es que me están entrando llamadas y tra- se me corta acá la comunicación. tranquilo, aquí lo escuchamos. Entonces, digamos que en las zonas de placa podemos tener sismos superficiales y también sismos profundos, digamos, a profundidades también mayores a 100 kilómetros, como los que tenemos en la zona de Santander. Y en las fallas geológicas vamos a tener sismos superficiales. Estos sismos superficiales, como te digo, dependiendo de la magnitud, dependiendo de la cercanía a centros poblados, dependiendo del tipo de suelo que se tengan en las ciudades, pues vamos a tener que pueden causar daños en una mayor o en una menor medida. Ahora, el caso del nido sísmico de Bucaramanga es un caso muy particular. Digamos que en el mundo se tienen 3 nidos sísmicos catalogados como los más activos, ¿cierto? Que digamos que tienen como la mayor cantidad de eventos sísmicos por día, por mes, de forma anual. Entonces, tenemos 3 nidos sísmicos. El primero, digamos, el que tiene la mayor actividad sísmica está ubicado en Afganistán. El segundo es el que tenemos en Santander y el tercero está en Rumania. Entonces, este nido sísmico de Bucaramanga tiene esta particularidad de que ocurren estos eventos, como les decía, en profundidades entre 130 a 160 kilómetros. Es una sismicidad muy recurrente, digamos, esto hace que el departamento de Santander tiene la mayor actividad sísmica a nivel nacional, con un porcentaje del 60% de los sismos que se registran en el país. Ahora, en cuanto a la generación digamos, entender cómo se generan estos eventos sísmicos a estas profundidades, es bastante complejo, porque, por ejemplo, pues no podemos hacer una perforación, ¿cierto?, hasta 150 kilómetros Sí, hay que decir que, para sí, llegar y mirar de. ingeniero, íbamos en el punto, se nos congeló un poquito la señal, íbamos en el punto de que es muy difícil determinar por qué en estos nidos No sé sísmicos se o genera. quieres que me cambie al computador y para evitar No, estas interrupciones con el hagamos teléfono. algo, ingeniero. Más bien, desactivemos la cámara para poder ganar un poquito más de señal y seguimos solo con audio. Igual nosotros acá seguimos con imágenes de apoyo de nuestra transmisión para redes sociales. Entonces, Sí, o quieres que me pase el computador, o sea, porque también lo tengo acá a la mano prendido. si lo Entonces no tiene en la sé mano, si me das un muy momento. bien. Sí, 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 entonces también. espérame, me desconecto si quieres y ya vuelvo porque en realidad es que me corta mucho la comunicación y tengo, pues la verdad, hoy ha sido un día movido también a nivel de entrevistas porque Es verdad, todos todos quieren quieren. saber lo que pasa. Entonces, Vale, ingeniero, sí, lo entendemos. dame unos minutos y ya me conecto por el computador, ¿te parece? Vale, vale, ingeniero, pues Dale, dale. hablando, muy interesante lo que él nos explicaba. Sí, Solo hay 3 nidos sísmicos en el mundo y sí, nosotros tenemos uno. claro, somos uno de ellos. Además, Carolina, porque también estamos ubicados en la cordillera de los Andes y en la cordillera de los Andes es donde pues habitualmente pues está expuesto a movimientos telúricos. Así Sí, que vamos a continuar ahorita con nuestro experto para que nos explique cómo es todo este proceso de los sismos, por qué se dan. Es muy interesante también saber, Carolina, que si entre más profundo o no, qué tanto daño puede hacer.
Sí, pues él nos contaba que, por ejemplo, los sismos que se generan por fallas geológicas Sí. pueden ser superficiales a 30 kilómetros y ahí es cuando generan daños porque las ondas del movimiento no tienen posibilidad como de dispersarse. Entonces, claro, esto genera que haya más daños, afectaciones en la superficie. Sí. Cuando son los nidos sísmicos, lo que nos explicaba son profundidades que van más de 100 kilómetros de profundidad, entonces como es tan profundo, las ondas se van dispersando y no alcanzan a llegar fuerte en la superficie solo se siente un movimiento más bien leve a comparación pues de un movimiento de un sismo cuando es más superficial. Sí. Pues nos estaba explicando lo de los nidos sísmicos, algo que llama la atención, que existen solamente 3 en el mundo y uno está en la Mesa de los Santos, y nos estaba explicando por qué se generan esos sismos. Y ahí quedamos en la entrevista cuando él nos decía, y creo que ya lo tenemos allí, volvemos ingeniero con usted, ingeniero Lozano, en que nos estaba Hola. contando que nos estaba diciendo que no se ha podido determinar las causas de qué generan los sismos en los nidos sísmicos porque es demasiado profundo y una perforación hasta allí es un poquito compleja llegar hasta allá para determinarlo. Sí, entonces sí me escuchan bien. ¿Sí? Sí, perfecto. Les decía que digamos que en este caso del nido sísmico de Bucaramanga, pues la herramienta que usamos los sismólogos es la información que se registra en la superficie. Entonces, en este caso usamos estos registros sísmicos para tratar de aproximarnos a lo que sucede. Y digamos que ya varios investigadores, pues con la información que se ha podido registrar desde que entró en operación la Red Sismológica Nacional, pues ya se ha podido un poco, digamos que se ha podido entender que posiblemente eso está asociado pues a un segmento de la placa Caribe que está entrando por debajo de la placa suramericana y que esta placa posiblemente se puede estar rasgando o tiene unos procesos a nivel de altas temperaturas en profundidad que hacen que se genere esta actividad sísmica puntual. Sí, pero digamos que saberlo con certeza es difícil, digamos que hay varios planteamientos, pero pues ya con la mayor información que se tiene a nivel sismológico, pues se ha podido tener un mejor entendimiento del que tal vez teníamos hace unos 20 o 25 años sobre lo que sucedía en este nido sísmico. Pero lo que sí sabemos es que allí es una zona donde tiembla, digamos, frecuentemente. La mayor parte de los sismos pues son de menor magnitud. Los sismos en general, pues los sismos de mayor magnitud ocurren con una menor frecuencia. Por ejemplo, si miramos la sismicidad de lo que sea, en lo que viene del año, mira, solo en Santander tenemos que hay 2.304 eventos sísmicos registrados hasta hoy, 10 de marzo, y tan solo 2 eventos sísmicos han superado la magnitud de 5. ¿Sí? Entonces ahí vemos la proporción de que los sismos de menor magnitud ocurren muchas más veces y los sismos de mayor magnitud ocurren en una menor cantidad de ocasiones, ¿cierto? De acuerdo entonces a lo que usted menciona, bueno, la Mesa de los Santos es una de las zonas con más actividad que registra cerca del 60% también de los sismos que ocurren en Colombia. Y bueno, también no podemos hablar solamente de Colombia, sino en general, en el mundo. Quiero preguntarle si en esta línea todo el tiempo, de acuerdo pues a las placas tectónicas que se están acomodando, todo el tiempo podríamos decir que está temblando, pero claramente muchos no son perceptibles. Sí, exacto. O sea, en general a nivel mundial o sea, está el mismo comportamiento relacionado con la dinámica de los sismos. O sea, de que los sismos de menor magnitud ocurren con mucha más frecuencia. O sea, son sismos, como les digo, que nosotros como humanos no los percibimos. ¿Cierto? Estos sismos de baja magnitud. Sí los registran los equipos de monitoreo porque pues, tienen unos sensores que permiten ese registro de movimientos que son débiles. Estos eventos sísmicos fuertes, pues la verdad ocurren en una menor cantidad de ocasiones. Si vemos la tendencia en general a nivel mundial, ustedes ven que la verdad hace mucho, por ejemplo, que no se registra un sismo de magnitud mayor a 9. Creo que el último fue el de Japón del 2011, que superó o sea, que se acercó a esta magnitud de 9. Pero si ustedes ven, desde el 2011 no hemos tenido registro de un sismo de esas características de magnitud. Entonces sí en general se tiene ese comportamiento en la dinámica sísmica.
Ahora, los sismos, como también les decía, no solo, o sea, pues los más comunes son los sismos que llamamos tectónicos, pero también hay otra forma, también como se generan los sismos, que están los sismos volcánicos, por ejemplo, que se originan y también son los que dan también indicios de que posiblemente hay un proceso eruptivo que se pueda presentar. Hay sismos que se causan por deslizamientos o se pueden causar por actividades mineras. Y también, digamos, el de los últimos que han estado, digamos, también presentes ha sido lo que es la sismicidad causada por el fracturamiento hidráulico, que ya, digamos, es una sismicidad que nosotros denominamos antrópica, ya que es una actividad que se origina a partir pues de la actividad humana, es la que genera pues, o induce la generación de estos eventos sísmicos. Entonces, sí tenemos, digamos, diferentes formas de generar o diferentes formas de origen de los eventos sísmicos, pero entre las más comunes y de las que pueden ser pues más, o de las que son más destructivas, pues son estos sismos que catalogamos como sismos tectónicos. Entonces, justamente la profundidad es un elemento clave para determinar si es superficial o no. Podemos, bueno, eso, o más bien no se puede predecir, ¿cierto? Los sismos, pero sí, No, no hay, pero no sí, hay digamos, tecnología. ¿hay algún tipo de herramienta que nos ayude como a mitigar esos daños? Sí, mira, o sea, a pesar de que los sismos no se pueden predecir, o sea, no hay una tecnología que permita predecir los sismos, ¿cierto? O sea, que permita, y la predicción no es solo decir es que el día de hoy, ¿cierto? O sea, no es decir, que durante tal día de pronto puede temblar, no. Una predicción tiene que ser certera en el sentido de que se tiene que dar la magnitud, la profundidad, la localización, ¿cierto? Digamos, esos tres parámetros son fundamentales en la predicción. Entonces, no es de decir que en Colombia va a temblar de magnitud 5 porque pues puede pasar, porque Colombia es un país con una alta tasa de actividad sísmica, ¿cierto? Entonces, y tenemos esa alta posibilidad de que ocurran eventos sísmicos de este tipo. Entonces, a pesar de que no podemos predecir los sismos, como ingenieros, pues podemos registrarlos y podemos de cierta forma entender cómo se mueven los suelos, ¿cierto? Porque los suelos en las ciudades son diferentes, o sea, tenemos que en Bucaramanga los suelos son diferentes a los de Bogotá, son diferentes a los de Medellín. Entonces, cada ciudad tiene unas particularidades en lo que es los tipos de suelo sobre los que están los edificios y la topografía. Estos factores hacen que las ondas sísmicas se modifiquen. Digamos, ustedes recuerdan el caso de Ciudad de México, en el que las ondas sísmicas se amplifican, se modifican, y por eso pues en algunos casos se causan daños en edificaciones como los que ocurrieron en los años de 1985 y como el que ocurrió en el año 2017. Entonces, digamos, el tipo de suelo tiene una dependencia en el movimiento sísmico y entenderlo es vital para los ingenieros porque a partir de allí es donde se construyen los códigos de construcción sismo resistente con el fin de que estos edificios que se construyen o estas viviendas que se construyan, pues cumplan unos requisitos mínimos, ¿cierto?, de estructura sismoresistente, ya que pues se ha visto que a nivel mundial cuando una estructura, un edificio se construye con una estructura sismoresistente, o sea, bueno, se diseña y se construye, pues es capaz de soportar el evento, por lo menos el evento sísmico principal. El edificio se puede afectar, se puede fisurar, se puede agrietar, pero por ningún motivo pues debe colapsar en el movimiento sísmico principal. Y de hecho, pues si vemos el sismo de Turquía, veíamos gran cantidad de edificios que colapsaban. En algunos casos, pues fueron edificios que no contaban ni con el diseño ni con una construcción sismo resistente. Entonces, dentro de los temas de reducción del riesgo sísmico en este caso, pues una de las principales tareas es el tema de la sismoresistencia de las viviendas, de los edificios y de la infraestructura. Digamos que ese es un punto clave para poder reducir lo que son los daños y por ende también la cantidad de víctimas mortales que se puedan llegar a presentar en un evento sísmico. Digamos que esa es una de las principales, digamos, condiciones que se deben cumplir para poder reducir el riesgo. Ahora, cuando hablábamos digamos, en este sismo particular hablábamos también, o me han preguntado por una alerta de Google. No sé si a ustedes les llegó esa alerta a su celular. En mi caso no me llegó pues, No, ninguna a mí alerta. tampoco. Pero, pero digamos, hablan de la alerta, ¿cierto? Que pues,
acá la gente acá de Bucaramanga dice que sí les llegó la alerta de Google. A veces las personas tienden a pensar que estas alertas son de tipo predictivo y no lo son. Digamos que no hay forma de predecir los sismos, sino que básicamente estos sistemas de alerta lo que hacen es tomar información rápida de la primera fase del movimiento sísmico. O sea, en un movimiento sísmico tenemos una fase de ondas primarias, ondas secundarias y ondas superficiales. Entonces, estas ondas primarias y secundarias van a estar separadas en el tiempo, dependiendo de la distancia a la que esté ubicado el sismo o también de la profundidad. Digamos que en el caso de estos sismos de Bucaramanga, del nido sísmico de Bucaramanga, se tiene una diferencia entre ondas primarias y secundarias alrededor de entre 18 a 20 segundos. Ahora, entonces, cuando la alerta se emite por la llegada de las ondas primarias, pues entonces la gente piensa que es que se está prediciendo el sismo porque cuando llegan las ondas secundarias, que son las ondas más fuertes, entonces ahí es donde la gente se genera esa percepción de que de alguna manera se está generando una predicción cuando no es así. Porque si el sismo llegara a ser superficial, esta fase de ondas va a estar tan solo distanciada entre 2 y 3 segundos y básicamente cuando ya se genere la alerta, pues ya el evento sísmico fuerte como tal ya ha ocurrido. Entonces, o la fase de movimiento fuerte pues ya ha ocurrido. Entonces, en este caso también de las alertas de Google, pues no es correcto decir que son alertas de tipo predictivo porque en sí se tiene que tal como generar el evento sísmico para poderlo caracterizar y para poderle generar y asociar una magnitud como tal. Algo que nos preguntamos los bogotanos desde nuestro desconocimiento en estos temas es por qué se sintió tan duro en Bogotá si fue tan profundo y por qué se sintió inclusive en muchas zonas del país. Y uno esta pregunta a la siguiente que es, podríamos decir que los sismos entonces se clasifican, tienen clasificaciones y entre esas clasificaciones está el terremoto o es otro tema. Bueno, en términos, hablando, digamos, en el término técnico, para nosotros, digamos, como investigadores, pues la palabra sismo, temblor y terremoto significa lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que a nivel cultural se denomina, o sea, pues las personas en general le denominan la palabra terremoto cuando causa daños, ¿cierto? Pero la verdad, en sentido técnico, las palabras equivalen a lo mismo. Nosotros no tenemos que terremoto es porque causa daños y sismo porque no causa daños. De hecho, yo siempre uso la palabra sismo para todo. Yo no uso la palabra terremoto, digamos, cuando hablo de la parte sísmica, sino prefiero usar siempre la palabra sismo porque me parece como la más uniforme de todas, pero a nivel técnico, como te digo, no hay ninguna diferencia. Las tres equivalen a lo mismo. O sea, de hecho, hay algunos países donde ni siquiera usan la palabra sismo, sino siempre usan la palabra terremoto, así sea un movimiento pues, de baja magnitud. Entonces, en términos técnicos, no hay ninguna diferencia. Y hay clasificación de los sismos de pronto. Y la otra pregunta, ¿por qué se sintió tan duro en Bogotá? Bueno, ya vamos a eso. Primero, entonces vamos con clasificaciones. Bueno, ya hablamos de los tipos de sismos, ¿cierto? De cómo, dependiendo del origen, como de qué tipos son. Ahora, dependiendo de la magnitud, pues uno no puede ligarlo directamente a la magnitud. Si, pues, exclusivamente, digamos, si son sismos superficiales, pues sí. El de hoy tú ves que la magnitud estuvo cercana a 6, pero pues no causó daño, ¿cierto? Entonces, digamos que hablar de los factores de destructividad de un sismo, pues van a depender de ciertas cosas. Digamos que el principal va a ser la magnitud, el segundo, pues la profundidad. Otro factor importante es la distancia a los centros poblados, ¿cierto? O sea, la distancia de una ciudad. O sea, hay veces que tiembla fuerte, pero pues si no hay ciudades cercanas, pues la verdad no se generan daños. Entonces, pues digamos que en esos casos depende también de la cercanía a centros poblados, los tipos de suelo, como hablábamos, digamos, que se tienen presentes en cada ciudad. También la calidad de las construcciones, como veníamos hablando, digamos, las condiciones de sismorresistencia. Y también factores ya como lo que son la arquitectura, o sea, factores arquitectónicos de cómo se construyen las edificaciones, pues también van a incidir en la destructividad de un sismo. Entonces, clasificarlo a veces es un poco difícil. Digamos, yo a veces, pues, cuando ya un sismo supera una magnitud de 6, ya ahí sí digo que es una magnitud alta. Digamos, el de hoy yo lo catalogaría como relativamente alto, pues se sintió fuerte, pero dada la profundidad que tuvo, pues la verdad los movimientos no fueron lo suficientemente altos como para causar daños en edificaciones. Ahora, si nos vamos al caso de Bogotá,
en Bogotá, por ejemplo, el reporte del IDIGER, del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo, fue que los niveles de movimiento no excedieron los 5 centímetros por segundo cuadrado. Esos son niveles de aceleración, la verdad, bastante bajos. Fue un movimiento que se percibió y sobre todo lo percibieron fuerte las personas que viven en edificios altos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de Bogotá, tenemos que en Bogotá hay varios tipos de suelos. Tenemos unos suelos blandos que son arcillosos, que están de la zona centro hacia el norte, y otros suelos que son de tipo, que lo llamamos en ingeniería y en geología, de tipo aluvial, que están del centro hacia el sur de la ciudad, y tenemos las zonas de los cerros orientales y también la zona de los cerros de sur. Entonces, en la zona de suelos blandos, de suelos arcillosos de la ciudad de Bogotá, por ejemplo, estos suelos modifican la señal sísmica, ¿cierto? O sea, la amplifican y también hacen que en el tiempo el movimiento sísmico dure más. O sea, por ejemplo, hoy yo sentí que el movimiento duró más que en otras ocasiones, o sea, pero es por el tipo de suelo en el que uno está, en el que las ondas sísmicas empiezan a moverse y como el suelo es blando, pues empiezan a generar, digamos, ondas de una mayor amplitud y también de un mayor periodo de vibración y que va a durar en el tiempo, puede durar alrededor de 45 segundos o en algunos casos, dependiendo de la magnitud del sismo, puede llegar a durar 60 segundos, esta fase de movimiento fuerte. Entonces, en el caso de Bogotá, pues va a depender de los suelos, digamos, como les decía, dependiendo del tipo de suelo donde pues yo esté ubicado en mi edificación. Y también, pues, si estoy en un edificio alto, o sea, en los pisos altos de un edificio, digamos que es de gran altura, pues allí voy a percibir el movimiento más fuerte que una persona que posiblemente está en el primer piso y que tal vez pues percibe el sismo no tan fuerte, que lo percibe pues moderado o leve como fue mi caso, pero eso digamos que también va a depender de la ubicación donde uno esté. Entonces los suelos en general, digamos, para el caso de Bogotá, sí son, digamos que tienen suelos que modifican la señal y por eso pues Bogotá cuenta con un estudio de microsonificación sísmica que está pues por decreto desde el año 2010 y fija unos parámetros de diseño y construcción sismo resistente acorde a las condiciones de los suelos de Bogotá. Entonces, digamos que esa es una herramienta importante que tiene la ciudad de Bogotá, porque ya conociendo cómo se mueven los suelos, pues se ha podido establecer estos parámetros de diseño y construcción sismo resistente ajustados a las condiciones de los suelos de la ciudad. Para finalizar, profesor, pues yo sé que esta pregunta también es muy lógica y quizás básica, pero es como bueno para que nosotros y el ciudadano de a pie lo entienda. Más de uno se estará haciendo la analogía o pensando qué relación tiene este sismo con Turquía. Sé que está al otro lado del mundo, el terremoto de Turquía pasó hace rato, pero muchos se asustan y dirán, claro, terremoto en Sí. Turquía, eso ya se está acercando aquí a Colombia. Hablemos sobre esa relación o no Eso pasó relación. el 15 de febrero. El 15 de febrero que ocurrió el Exacto. sismo de magnitud 5.2, créeme que me hicieron la misma pregunta que si estaba relacionado. Mira, la verdad no hay relación entre lo que ocurrió en Turquía con lo que ocurre en Colombia, ¿cierto? Digamos que cada lugar del mundo tiene unas particularidades en su parte tectónica, ¿cierto? En su ubicación tectónica. Nosotros en particular en Colombia estamos ubicados en una zona de contacto con tres placas tectónicas. La Nazca con la suramericana en el Pacífico y en el Caribe la placa Caribe con la placa suramericana. Eso hace, y aparte pues tenemos una serie de fallas geológicas también a nivel continental, ¿cierto? Entonces eso hace que nuestras condiciones sean diferentes a las que tiene Turquía. ¿Sí? Turquía pues tiene digamos, donde se generó este evento sísmico no fue en un límite de placas, sino fue en una zona de unas fallas geológicas que son activas, que en la amenaza sísmica, digamos, desde Turquía, en el mapa de amenaza, ya estaba catalogado ahí que allí se podían presentar eventos sísmicos fuertes y por ende, pues que la calidad de las construcciones pues debe ser la mejor y debe estar ajustada a lo que son los códigos de construcción sismo resistente. Entonces, las condiciones de cada país son muy particulares, digamos, por ejemplo, si miramos Brasil, Brasil está en una zona que es muy estable a nivel sísmico, y en Brasil, pues tú no ves que se presenten sismos fuertes, la verdad, pues en muchos años, o sea, no tenemos reportes de sismos de magnitud 6, por lo menos en la zona de Brasil. Entonces, sí hay lugares del mundo que tienen unas particularidades a nivel tectónico, por ejemplo, si nosotros miramos Estados Unidos en la costa este, pues tiene la falla de San Andrés. Esa falla es bastante activa, es un límite de placas también en esa parte.
y allí se pueden generar eventos sísmicos de magnitud inclusive cercana a 9. Entonces, cada lugar del mundo tiene unas particularidades. Japón, por ejemplo, tiene sus particularidades con sus zonas de subducción, con sus fallas geológicas también. Lo mismo Nueva Zelanda, lo mismo Indonesia, ¿cierto? Entonces, cada país, o lo mismo México, ¿cierto? Entonces, cada país va a tener unas condiciones particulares y nuestra sismicidad pues no va a ser consecuencia de lo que ocurra en otro lugar del mundo. Nuestra sismicidad va a estar asociada a nuestras condiciones tectónicas locales de contacto de placas tectónicas y el de falla geológica, pues hablando como tal en la parte pues, de los sismos tectónicos. Pues muy claro lo que nos explica, ingeniero, muy detallado para poder comprender los sismos y pues de cierta manera al entenderlos también estar un poco más, tener la prevención, estar más tranquilos y gracias por la información que usted nos entrega en esta entrevista. No, con todo el gusto y la recomendación siempre a todos es estar preparados. Digamos que no hay que asustarse, más que asustarse hay que prepararse, porque sí hay herramientas que nos permiten reducir el riesgo sísmico. Como les decía, importante evaluar las condiciones de sismoresistencia de nuestras viviendas. Si sabemos que es una edificación sismorresistente, identificar lugares seguros, hacer un plan de emergencia familiar para saber cómo actuar en caso de un evento sísmico, porque miren que nos puede sorprender en horas de la madrugada, o nos puede sorprender en horas del día, o en horas de la noche. Entonces, siempre hay que tener en cuenta pues, el espacio donde yo estoy, porque eso es clave también para saber cómo actuar. Sujetar, por ejemplo, armarios, bibliotecas, objetos colgantes que uno vea que le pueden representar un riesgo en la casa, pues también hay que hacerlo. Y cuando ocurre un movimiento sísmico, pues también buscar ubicarse bajo una mesa, pues, o sea, pues de madera, obviamente, porque una mesa de vidrio pues no te va a proteger de objetos que te puedan caer. Entonces sí buscar lugares donde uno se pueda resguardar, sujetarse, porque cuando el movimiento sísmico es fuerte, básicamente que nos puede tumbar al suelo, no nos permite caminar. Entonces sí hay que ubicar lugares seguros de forma rápida, tan pronto uno empieza a sentir que el movimiento sísmico pues ya se está pues, percibiendo. Entonces hay que tomar esas acciones que de verdad permiten como proteger la vida, porque pues no podemos salir digamos que si estamos en un edificio alto, la primera medida no puede ser evacuar, porque mientras va uno bajando por las escaleras y el edificio se está moviendo, pues uno se puede caer y se puede lastimar, inclusive pues le puede pasar algo peor. Entonces sí, la invitación es esa, a contar con un kit de emergencias, que es las recomendaciones que hacen también las entidades de emergencia y de gestión del riesgo, y también participar de los simulacros. Digamos, los simulacros también son clave para fortalecer nuestras capacidades de afrontar la eventual ocurrencia de estos eventos sísmicos fuertes. Pues muy buenas las recomendaciones. Ante todo, conservar la calma que es tan difícil. Esa es la clave para poder también saber actuar en esos momentos, porque quizás por el afán podemos accidentarnos sin necesidad. Es verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ingeniero. Le deseamos un excelente día y que no tiemble fuerte hoy ni estos días. Gracias, Carolina, por la invitación y buen día. Aquí estamos a la orden cuando tengan cualquier inquietud sobre este tema sísmico. Estamos acá atentos a resolver cualquier duda. Mil gracias por su disposición, por su amabilidad. Estábamos dialogando con pues el ingeniero Carlos Fernando Lozano, magíster en geofísica y experto en movimientos telúricos, hablando y entendiendo un poco qué fue lo que pasó hoy con el temblor, por qué se sintió tan duro y él dándonos también como esa explicación de las causas y cuáles son esos tipos de sismos que existen. 9 de la mañana, 21 minutos, una pausa y ya tenemos más invitadas, entonces vamos con una pausa, Mauro, y ya volvemos. Así es, continuamos entonces.